¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Hoy es el 21 de marzo. Les saluda Manuel. Mis hermanos, le damos gracias a Dios por el gran privilegio de poder sembrar la simiente preciosa del glorioso Evangelio del Señor. En Escuche la Biblia Diaria, sembramos mientras podamos, y los frutos los daremos todos al Señor. Le pedimos al Señor que la lectura de este día toque su corazón y que Dios haga la obra de incluirlo en el libro de vida al hacer su decisión de aceptar a Cristo con toda su alma y de proclamarlo como su Redentor. El inicio de la lectura de hoy se encuentra en el libro de Números en el Antiguo Testamento, el capítulo 32 y 33 al versículo 39. En el Nuevo Testamento, el libro de Lucas, capítulo 4 al versículo 31 y el capítulo 5 al versículo 11. Salmo 64, del 1 al 10 y Proverbios 11-22 de la Biblia de las Américas. Rubén y Gad se establecen en Galaad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Por eso, cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, que en verdad era un lugar bueno para ganado, los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel, es tierra para ganado, y vuestros siervos tienen ganado. Y dijeron: si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión, no nos hagas pasar el Jordán. Pero Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí? ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel, a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Esto es lo que vuestros padres hicieron cuando los envié de Cades Barnea a ver la tierra, pues cuando subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. Y la ira del Señor se encendió aquel día y juró diciendo: ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente, sino Caleb hijo de Jefone Ceneseo y Josué hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Y he aquí, vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ardiente ira del Señor contra Israel. Pues si dejáis de seguirle, otra vez os abandonará en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron: edificaremos aquí apriscos para nuestro ganado, y ciudades para nuestros pequeños, pero nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad, porque no tendremos heredad con ellos al otro lado del Jordán y más allá, pues nuestra heredad nos ha tocado de este lado del Jordán, al oriente. Y Moisés les dijo: si hacéis esto, si os armáis delante del Señor para la guerra, y todos vuestros guerreros cruzan el Jordán delante del Señor, hasta que Él haya expulsado a sus enemigos delante de Él, y la tierra quede sojuzgada delante del Señor,
Después volveréis y quedaréis libres de obligación para con el Señor y para con Israel, y esta tierra será vuestra en posesión delante del Señor. Pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor, y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros pequeños, y apriscos para vuestras ovejas, y haced lo que habéis prometido. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moisés diciendo: Tus siervos harán tal como mi Señor ordena. Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán allí en las ciudades de Galaad. Mientras tus siervos, todos los que están armados para la guerra, cruzarán delante del Señor para la batalla, tal como mi Señor dice. Así lo ordenó Moisés en relación a ellos, al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. Y Moisés les dijo: Si los hijos de Gad y los hijos de Rubén, todos los que están armados para la batalla, cruzan con vosotros el Jordán en presencia del Señor, y la tierra es sojuzgada delante de vosotros, entonces les daréis la tierra de Galaad en posesión. Pero si no cruzan armados con vosotros, tendrán la herencia entre vosotros en la tierra de Canaán. Y respondieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, diciendo: Como el Señor ha dicho a vuestros siervos, así haremos. Nosotros cruzaremos armados en la presencia del Señor a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad quedará con nosotros de este lado del Jordán. Y Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, con sus territorios, y las ciudades de la tierra circunvecina. Y los hijos de Gad construyeron a Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jaser, Josbeá, Bet Nimra y Bet Arán, ciudades fortificadas y apriscos para las ovejas. Y los hijos de Rubén construyeron a Esbón, Eleale y Kiriataim, y Nebo y Baal Meón, cambiando sus nombres, y Sibma, y dieron otros nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron, y expulsaron a los amorreos que estaban en ella. Entonces Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, y éste habitó en ella. Y Jair, hijo de Manasés, fue y conquistó sus pueblos, y los llamó Abot Jair. También Noba fue y conquistó a Kenat y sus aldeas, y la llamó Noba, igual que él. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo la dirección de Moisés y Aarón. Y Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas, por el mandamiento del Señor, y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. El mes primero partieron de Ramsés el día 15 del mes primero, el día después de la Pascua. Los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios sepultaban a todos sus primogénitos, a quienes el Señor había herido entre ellos. El Señor también había ejecutado juicios contra sus dioses. Entonces los hijos de Israel partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el extremo del desierto. Partieron de Etam, se volvieron a Pi Hairot, frente a Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Partieron de delante de Hairot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días en el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Partieron de Mara y llegaron a Elim, y en Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Partieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo.
Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim. Allí fue donde el pueblo no tuvo agua para beber. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Ataaba. Partieron de Kibrot Ataaba y acamparon en Aserot. Partieron de Aserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Seelata. Partieron de Seelata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Partieron de Arada y acamparon en Maselot. Partieron de Maselot y acamparon en Taat. Partieron de Taat y acamparon en Tara. Partieron de Tara y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Asmona. Partieron de Asmona y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Partieron de Bene Jaacán y acamparon en Or Agigdad. Partieron de Or Agigdad y acamparon en Jotbata. Partieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Partieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Partieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, esto es, Cades. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or, al extremo de la tierra de Edom. Entonces el sacerdote Aarón subió al monte Or por mandato del Señor, y allí murió. El año 40 después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, el primer día del mes quinto. Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Or. En el Nuevo Testamento, el libro de Lucas, capítulo 4 al versículo 31 y el capítulo 5 al versículo 11. Jesús enseña en Capernaum. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: «Déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús entonces lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él, sin hacerle ningún daño. Y todos se quedaron asombrados, y discutían entre sí, diciendo: «¿Qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen». Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. Y levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y al instante ella se levantó y les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También de muchos salían demonios, gritando y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero reprendiéndolos no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario, y las multitudes le buscaban, y llegaron a donde él estaba y procuraron detenerle, para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: «También a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado».
y predicaba en las sinagogas de Judea. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón dijo: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes». Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador». Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Salmo 64, del 1 al 10. Escucha mi voz, oh Dios, en mi queja. Guarda mi vida del terror del enemigo. Escóndeme de los planes secretos de los malhechores, del asalto de los obradores de iniquidad, que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saeta, para herir en oculto al íntegro. Lo hieren repentinamente y no temen, se aferran en propósitos malignos, hablan de tender trampas en secreto, y dicen: ¿quién las verá? Traman injusticias diciendo: estamos listos con una trama bien concebida, pues los pensamientos del hombre y su corazón son profundos. Pero Dios les disparará con saeta, repentinamente serán heridos. Vuelvan su lengua a tropezadero contra sí mismos. Todos los que los vean menearán la cabeza. Entonces todos los hombres temerán y declararán la obra de Dios y considerarán sus hechos. El justo se alegrará en el Señor y en él se refugiará, y todos los rectos de corazón se gloriarán. Finalmente, Proverbios 11:22. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Mis hermanos, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 9, nos recuerda que somos perseguidos por nuestra fe, mas nunca seremos desamparados, ni abatidos, y nunca pereceremos, porque tenemos la bondad y gracia de Dios y su Hijo Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Les habló Manuel. Gracias por compartir estos momentos con nosotros. Estaremos con ustedes nuevamente el día de mañana, y hasta entonces, que Dios le bendiga y le guarde en el hueco de su preciosa y santísima mano.